Estamos en los estudios de ADN Más Televisión Digital. El agradecimiento a todo el equipo que ha hecho posible, que está haciendo posible que nosotros estemos ya navegando, ya no podemos decir en el aire, sino en esta maravillosa web que nos permite también acercarte televisión. La gente de Red 101, aquí en Mendoza, teniendo en exclusiva hoy la visita de un periodista y analista internacional muy importante. Y además, quisiéramos agradecer que ha hecho posible este programa Rafa San Martino, en los controles Lucas Laborda, a Marcelo Germán de Ambrosi, a María Gabriela Romero y a todo un equipo que se está moviendo detrás de cámara para que ustedes tengan la posibilidad de tener una charla más distendida, más profunda. Realmente decíamos recién con George Chaya que es difícil abordar un tema tan rico como es el tema de Oriente Medio y por otro lado los países árabes para televisión en una entrevista que también resulte atractiva por los tiempos. Así que afortunadamente tenemos la web para seguir leyendo. Hay varios artículos, inclusive traducidos en varios idiomas, que tiene el periodista George Chaya, que está con nosotros, en la www.georgechaya.info. ¿Me corregías? O punto. Sí, pueden accesar a través de .info o .org. .org. Sí. Exactamente. Yo quisiera darte algunos para que la gente también entienda. Es tan complejo cuando uno va al mapa, a la ubicación geográfica y de pronto pone Oriente Medio y encuentra países como Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Qatar, Yemen, Egipto, Irán. Y cuando uno trata de googlear la palabra, supónganse dos palabras, países árabes, se encuentra también con otros países sumados a esta lista como Argelia. Es decir, hay que entender que no todo el Oriente Medio está compuesto por la etnia árabe. ¿Estoy en lo correcto? No, desde luego, claro que está siendo correcto. Desde luego que no todo es así, está siendo correcto, sí. De hecho, si tú vas a un buscador de Google, por ejemplo, y colocas Oriente Medio, hemos visto que vas a encontrar la región meridional del Oriente. De allí la palabra Oriente Medio. No está bien dicho Medio Oriente, porque Oriente no es ni la mitad ni el todo. Hay un Oriente que denominamos medio, que le precede a lo que es el Magreb, el Noráfrica, en los países árabes. Por caso, tenemos países árabes en Oriente Medio que son árabes, que son musulmanes, étnica y racialmente árabes, que se habla el árabe, se come comida árabe y demás, con los idiosincrasia árabe, pero también te vas a encontrar que si colocas Oriente Medio al norte de Arabia Saudita, mucho más arriba te van a aparecer países como el de los uzbecos o el Kazajistán, y no tienen nada que ver con el mundo árabe, aunque sí hay musulmanes allí. De modo tal que es un tanto complejo, pero para no complicarlos nosotros al televidente, lo que tenemos que decir es que el mundo árabe lo ubicamos con mucha practicidad y certeza en el norte de África, donde ahí vamos a encontrar Marruecos, Argelia, Libia, Egipto. Más hacia abajo vamos a encontrar Nigeria, que es un país mitad musulmán y mitad cristiano. Vamos a encontrar el Chad, que ya son países africanos. Y si nos vamos hacia la puerta de ingreso del Oriente Medio, en el Mediterráneo, vamos a encontrar que la puerta de acceso es Beirut, y allí tenemos todos los países árabes por excelencia. La puerta de acceso es Beirut. Al Oriente Medio sí, me gusta decir a mí que es el puerto de Beirut, porque desde el Mediterráneo estamos entrando, si imaginariamente entramos por Beirut, no es una verdad revelada, sino que yo hago esa proyección. Si imaginariamente entramos por Beirut, cruzamos Líbano, estamos en Siria, tenemos Jordania, tenemos... ¿Y qué países integran precisamente la Liga Árabe? Bueno, la Liga Árabe hoy está integrada por 60 países. 60. Sí, que son estos y mucho más. Y muchos más de los que has mencionado. ¿Y qué es lo que los une, además de la etnia? Bueno, hay una herramienta constitutiva de la Liga Árabe que tiene que ver con principios básicos y normativas trasuntadas en un acuerdo de voluntad en un determinado tiempo y espacio, donde era necesario aglutinar a los países árabes en un instrumento de presencia internacional. La Liga se crea poco después de crearse las Naciones Unidas, la ONU, sucesora de la vieja
Organización de Naciones previa a la guerra. Es un instrumento político, si querés, necesario en su tiempo para aglutinar a un mundo árabe que siempre fue de algún modo mostrando una voluntad de un camino en común, pero con muchos escollos, ¿no? Da la impresión de que, volviendo al mapa, que cuando hablamos de Oriente Medio, hablamos de Extremo Oriente, que ya estamos hablando de países como Japón, etcétera, como China, claro. Estamos en un panorama de países que tienen una cultura propia, muchos de ellos, como decíamos, con una etnia que obedece a los países árabes, otros no, como en el caso de Israel. Y quisiera justamente también hablar del papel de Israel dentro de ese Oriente Medio, digamos, cómo lo ves en estos momentos, situado, hackeado, etc. Verás, es un papel que no es nada fácil. He tenido la fortuna de haber vivido en el terreno, en Oriente Medio, de conocer varios países del mundo árabe y de haber estado en Israel en 2 oportunidades. La primera vez he estado en 2008 y en 2010 he estado por última vez. He tenido la fortuna de participar en cursos allí, de impartir conferencias en la Universidad de Tel Aviv. Creo que hay 2 pueblos que es notable y notorio que hay 2 pueblos que están cansados de la guerra. Tanto los palestinos como los israelíes están cansados de la guerra. Lo que sigue existiendo es en uno de esos lugares que no es bajo la autoridad de Mahmoud Abbas y de la autoridad palestina, sino en la Franja de Gaza, luego de un conflicto interno que han tenido los propios palestinos entre Ismael Haniyeh, que es el primer ministro en Gaza del Hamas, y Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, luego de un conflicto que han tenido ellos después de unas elecciones, que a algunos le han llamado golpe de Estado y demás, han mostrado una fractura cuya profundidad ha tenido un impacto muy, muy importante. Y hay un sector dentro del pueblo palestino donde todavía hay bolsones de violencia que parecieran distanciar a aquellos que quieren realmente la paz y manifiestan esa voluntad junto con los israelíes. Me da la sensación de que más temprano que tarde deberá solucionarse el problema, que debe haber un Estado palestino conviviendo en paz con un Estado israelí con fronteras seguras, y para esto se debe trabajar, pero la problemática es eliminar estos bolsones de violencia que se manifiestan en grupos poco afectos a la paz y que con su accionar de alguna manera están dañando a su propio pueblo, porque lo están llevando a un conflicto del cual mucha gente pretende salir. Claro. Me da la impresión, después de esta charla, yo te quiero agradecer mucho tu presencia en Mendoza. Al contrario, es un orgullo, un honor, un placer, y el agradecimiento es el mío por el esfuerzo que han hecho las autoridades, los organizadores, como te decía al principio, y agradecerte a ti la nota y a las autoridades que has mencionado y a los trabajadores del canal que has mencionado por el recibimiento y por las atenciones que estoy teniendo. Que sea la primera vez, no va a ser la última, obviamente, en que te recibamos con un profundo afecto, como creo que esta es una tierra particular, la mendocina. Siempre se habla de una tierra, al ser un oasis en medio del desierto particular, nos une mucho paisaje, me parece, con el Líbano. Sí, ¿no? claro, Porque sí, hoy veíamos la montaña y yo le decía a Marcelo que era muy parecido a la zona del Shuf, de los olivares, los viñedos. Además, la tierra, el clima y la producción de muchos de lo que aquí se ve, que es la uva, la vid, el olivo, ciertos frutos. Si tuvieras que armar una misión comercial, ¿por dónde la harías? Entrar por Beirut, por lo que acabas de decir, ¿no? Pero ¿a qué países en este momento crees que tendría que ir una misión comercial, por ejemplo, mendocina? No, tal vez la entrada por Beirut era propia para una descripción de acceder a ese Oriente Medio geográficamente en el imaginario. En la práctica y en las relaciones comerciales yo te diría que él no, le haría entrar por el Golfo, por una cuestión de rentabilidad nada más. Y, los países, claro, los países del Golfo y los Emiratos del Golfo, como los que hablábamos, claro, Qatar, Bahrein, Kuwait,
Donde se habla árabe, obviamente. Sí, sí, en todos ellos se habla árabe. Claro. Y desde luego Arabia Saudita, claro que sí. Claro, claro. La haría entrar por ese lado y con los productos que aquí son productos muy conocidos en todo el mundo, desde luego. Gracias. Al contrario. Seguimos disfrutando obviamente de esta ADN más televisión digital. La entrevista completa tiene esta posibilidad de la televisión digital que la podés seguir viendo porque sigue estando allí alojada en nuestro sitio web para poder compartirla con mayor detenimiento. De todas maneras, quisiera quedarme con esta idea que ha dejado aquí el periodista y el profesor George Chaya, que tiene que ver justamente con lo que él dice en su página, ¿no? El hecho de brindar elementos a todos los empresarios, diplomáticos, políticos, a la gente, a los universitarios que nos están viendo, para enterarnos y no caer en un autismo, esta cosa de yo alejarme de un escenario con respecto a Oriente Medio, sino fortalecer la democracia y la lucha contra el terrorismo desde la cultura y desde la información. Esto nos fortalece, uno no teme cuando conoce a la gente y cuando conoce los escenarios. Tenemos todo abierto para poder hacerlo. Así que estamos dispuestos justamente a seguir en este contacto con ustedes, brindándole la información para justamente hacer de esto un mundo más global. Seguimos en contacto aquí, por supuesto, a través de ADN+, Televisión Digital.